A continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes. ¿Cómo va, gente? Buenas. Gente de enero del 25, primer mes del año, que va a ganar el voto castigo. Vamos a militar todo el año el voto castigo a Milei para que se termine este fenómeno. No va a ser fácil, pero le confío yo que la reacción de la sociedad. Ajá. Vamos a provocar la suficiente reacción en la comunidad para que sea repudiado. Muy bien. En eso estaremos todo el año trabajando y militando. Y bueno, contribuyendo a eso, se ha producido un hecho que se ha muerto. Espera, programa 179. Ah, cierto, me olvidé. Capítulo 6. No, 7 ahora. ¿Capítulo 7? Claro. Capítulo 7. 7. De la serie Perón, el peronismo y el fin de los imperios. Muy bien. Y la carátula la ponemos y después presentamos los libros, ¿querés? Sí, cuando guste. Ahí están para ser presentados. Ahí está. Los comunicadores son empleados internacionales y cumplen órdenes. O sea, lo tienen el general Lanata. ¿Por qué le podemos decir general? Porque su jefe dijo que habían hecho periodismo de guerra. Eugenio Blanc, lo confesó públicamente en una nota periodística, un reportaje donde dijo: hicimos periodismo de guerra. Bueno, Blanc era uno de los jefes de la Nata. Cuando perfeccionó el bando, pues yo creo que siempre estuvo en el otro bando. Siempre estuvo. Ahora vamos a ver un poco todas las interpretaciones que se hicieron a raíz de la muerte, pero no es importante esa forma de hacer la carátula, porque significa eliminar el concepto del periodismo independiente, que hubo montones de sistemas y sigue habiendo toda una institucionalidad para que los soldados de la OTAN, que son comunicadores, estén cubiertos. No aparezcan como tales. Para eso existe la mentira, la falacia del periodismo independiente, cuando todos cobran sueldos. Cobran sueldo de sus empleadores en blanco y en sobres. Vieron que se enoja cuando le dicen sobrado el otro. Sí. Eso no es ningún secreto, que hay sobres en negro y sobres en blanco. La mayor parte de los trabajadores de la Argentina trabaja en blanco y en negro, así que la categoría de ensobrado que le dice Milei es como le está diciendo: págame los impuestos también por lo que te paga tu empleador. Claro. No es que los esté acusando de otra cosa, pero ellos encubren de ese ataque, y la realidad es que son empleados a sueldo de poderes internacionales que maneja la OTAN. No es una empresa que viene a vender galletitas, ni viene a vender Coca-Cola, o viene a vender un recurso natural que se lo llevan. No. La OTAN es una empresa mundial de edición de todo tipo, y para que esa empresa funcione necesita simulacros de periodistas que en realidad son comunicadores. Entonces, ahora se ha muerto, y hay una jerarquía en eso. Digamos, no son todos los comunicadores igual de eficaces para la OTAN. El que no es eficaz para la OTAN lo elimina. Ni hablar el que se da vuelta, ¿no? Lo elimina mucho más rápido. Pero bueno, en el caso del general Lanata, fue ascendiendo, vaya a saber desde cuándo. Yo hago ahí
ahora vamos a hacer una pequeña historia, pero hablo de los dos sarandíes. Ajá. Que significan el drama de la patria. Este muchacho se crió en Sarandí, igual que se crió Azucena Villaflor, Néstor de Vincenti y la familia de Azucena. Los dos son de Sarandí. Uno entregó la patria, el otro defendió la patria. Sabemos perfectamente, Néstor de Vincenti murió resistiendo, y fue mi jefe, lo vuelvo a decir acá, murió resistiendo a la dictadura, no cantó ningún dato de todo lo que tenía, heroicamente. Después la madre fue la fundadora, Azucena Villaflor de Vincenti, todo de Sarandí, que después Astriz, el cobarde Astriz y la dictadura cobarde infiltraron a las madres y la hicieron desaparecer. Dios quiso que el mar devolviera su cuerpo y apareciera como NN en Santa Teresita, muchos años después. No se supo, hasta casi 30 años después, que era los cuerpos de las fundadoras de las madres, las que había el mar devuelto. Por eso digo que Dios intervino. El mar no devolvió todos los cuerpos que tiraron los genocidas locales e internacionales. El mar no devolvió todos los cuerpos, pero devolvió simbólicamente a la familia Villaflor y a otras 3 madres, creo que fueron las otras. Y eso hizo que la dimensión de la madre de Azucena Villaflor esté hoy puesta a sus cenizas en la pirámide de Plaza de Mayo, junto con la tierra de las 22 provincias que la integran y la tierra del Che, que nosotros supimos llevar en la comisión peronista de homenaje al Che hasta ese mismo lugar en que está Azucena puesta en la pirámide de Plaza de Mayo. En el mismo exactamente lugar está la ceniza del Che y las cenizas de Azucena Villaflor de Vincenti de Sarandí. Hace poco tiempo, hace un año más o menos después, la hermana de Néstor, junto con la hija de otra desaparecida, o sea, la hija de Azucena Villaflor contra la otra de las hijas que devolvió Dios a través del mar, lograron traer el avión, no sé si tenemos la imagen ahí, que está esta que salió en el diario de hoy, lograron traer el avión con el cual tiraron los cuerpos al mar. Y hoy está, ahí lo tienen, ¿ven? La ESMA. Hoy fueron los trabajadores despedidos por Milei a movilizarse a la ESMA alrededor del mismo avión donde tiraron a tantos compañeros al mar, y que la familia Villaflor de Sarandí recuperó 3 hitos de esta familia, y hay muchos más, ¿no? Pero 3, o sea, un hermano, la madre, la hermana. Este avión lo trajo la gente de Sarandí, del mismo lugar donde sale el gran traidor, el gran farsante que se llamó General Lanata, los dos de Sarandí. Quiero traerlo acá para que, en este sentido, para dimensionar, no sé si había mucha diferencia entre Astiz y Lanata. Yo creo que había un nivel de sofisticación distinto, en una etapa distinta. Yo creo que siempre fue un hombre, Lanata, de algunos servicios de inteligencia locales, internacionales, profundamente gorila, profundamente antinacional, profundamente racista. Ahora lo vamos a escuchar a algunas de las declaraciones que hizo una de sus principales colaboradoras, y que aprovechó, lo dice su colaboradora, el tema de los derechos humanos para instalarse, cuando ya no era negocio, directamente para su ascenso personal y su ascenso material económicamente, fue directamente a manos del monopolio internacional de la OTAN en la Argentina, a cumplir la función de destruir
el intento que hizo el peronismo de reconstruir lo que había destruido Menem. Menem destruyó el Estado, después apareció un peronismo que quiso reconstruirlo, y él se dedicó planificadamente y cobrando sumas millonarias, y se hizo millonario del poder de la OTAN, a destruir con falacias tremendas de todo tipo, y con su poder no solamente de mentira, como lo reconocen todos los que colaboraron con él. Todos decían que su escuela era... Lo importante es que sea verosímil, no verdad. Sí. Fíjense, o sea que la nata fue la cara de que parezca un accidente de la OTAN. ¿Vieron todos estos accidentes que nosotros venimos denunciando desde Cromagnon hasta a De la Sota, a Iván Hein, bueno, todo lo que venimos diciendo que son las fuerzas especiales de la OTAN clandestinas, que tienen esa expresión, que parezca un accidente, claro, cuando es un atentado, ¿sí? Bueno, la expresión, esa es la expresión paramilitar de la OTAN. La expresión paracomunicacional de la OTAN es que sea verosímil. Es que sea verosímil, no sea verdad. Lo dicen sus colaboradores, no lo digo yo. Esa es la escuela que formó la nata de mentira desde, yo diría, el porteño. Después pasó a página 12, o sea, fue utilizando bajo claramente pautas que no creo que la definiera él solo, sino que el entorno o los poderes internacionales que lo financiaron la fue marcando para ayudar a evitar que el desastre de la dictadura militar después de la guerra de Malvinas se convirtiera en un resurgimiento de un movimiento nacional revolucionario. Esa fue la función de la nata en sus distintas etapas. No hay distintos, no hay que se pasaron de un lado al otro. Ahora lo van a escuchar, se lo voy a leer, dicho por una de sus más directas colaboradoras en esos términos. O sea que no se asombró, esa colaboradora directa de muchos años, no se asombró de que de repente pasara Clarín. Lo conocía de adentro. Ahora para afuera era la mentira del progresismo. ¿Sí? Como lo dice. Pero eso era una estrategia militar de la OTAN, paramilitar y paracomunicacional de la OTAN, y el problema es que ha dejado sembrado montones de simulacros de periodistas en esa escuela de la verosimilitud en lugar de la verdad. Yo diría que es hegemónica hoy la comunicación que no es verdad, pero que simula ser verdad. Entonces tengamos presente eso. El general de la OTAN comunicacional, fabricador de mentiras, con toda la potencia de la simulación de verdad, incluso con el humor, porque muchos de los que lo homenajearon estos días, que todos los que lo homenajearon es para conservar el empleo, porque si llegan a decir, se salen un poquito del libreto, chao, afuera, ya lo saben todos, así que todo lo que dicen, y entonces todos salen a repetir la misma cantinela de que cambió el periodismo. No cambió nada. Muchachos, ¿qué diferencia hay, salvo las formas y la coyuntura, entre la nata y Neustar, o la nata y Gómez Fuentes? Por ahí ustedes no lo vieron. Gómez Fuentes era la nata de la guerra de las Malvinas en la comunicación en la Argentina. Neustar era lo mismo. ¿Cuál fue la sofisticación de este muchacho? Fue que se montó arriba de los derechos humanos. Y encima le puso una cuota de humor, porque todos dicen que era irónico, vieron que se disfrazaba, era un show, qué sé yo. Ahora, entonces los argentinos pasamos de la ironía y la potencia contra el poder del humor de Quino al humor cínico de la nata. O sea, de la verdad de Quino a la mentira humorística de la nata. Y al show, para darle a la mentira que hacía algún viso de credibilidad para engrupir a la gente, sencillamente. Era tal su figura que terminó haciendo un show en el Maipo. Era tal su ego, que el sistema maneja muy bien el ego, sabe quién lo puede comprar con el ego. Bueno, pero la realidad va más allá de lo personal, es esto, es descubrir, hay que aprovechar a la nata para descubrir la ruta del dinero P. Y eso empezamos con este programa, descubrir la ruta del dinero del periodismo en la Argentina, que es internacional.
¿Por qué? Porque nos desnacionalizaron todos los medios de comunicación. ¿Sí? No voy, ahora vamos a ver cómo fue ese proceso de desnacionalización y cómo lo podemos revertir, porque se va a revertir. Pero quiero, de todos los comentarios que hubo, que todos, ya les digo, no voy a repetir los que ya sabemos que le dan 800.000 piruetas. Hasta hoy lo reportaron a Claudio Lozano y no se animó a castigarlo. Muchacho, Lozano, flojito, porque yo te escuché en el reportaje y cuando te pusieron contra la espada y la pared, dijiste, tuvo 2 etapas. ¿Y con cuál etapa, qué sé yo? Y dijiste que me quedo con la trayectoria completa. No sé qué pavada dijo Lozano, que no se animó, porque sabe que sin ánimo no sale más en los medios de comunicación. Si dice la verdad de la nata, Lozano no sale más en los medios de comunicación. Estamos hablando de Lozano, el asesor económico de la CTA, ¿no? Claudio Lozano. Vergonzoso su opinión sobre... pero siempre está a tiempo, Claudio, de recomponerlo, de decir la verdad de lo que sabe de la nata, de lo que sabemos todos. Y yo quiero leer acá, porque fíjense la imagen esta del fuck you, famosa, ¿no? Eso que ven ahí, ese fuck you, es la síntesis de lo que vamos a escuchar después del programa, en la última parte del programa, sobre el tema de la investigación que hace Sousa sobre por qué los pobres votan a la derecha, que dice humillación. El sistema tiene un dispositivo de humillar a los pobres de tal manera que en algún punto se convierten en la fuerza electoral que necesita las élites y las clases medias coloniales para tener los votos suficientes. Eso lo vamos a ver después. Ese símbolo es la humillación. Y todos lo aplaudían. Salían con ese símbolo, el fuck you, y lo aplaudían. Entonces, él planificó la humillación sobre los argentinos. No, era el plan internacional el que él ejecutó. No es que él fuera un elaborador exclusivo, sí era un gran actor para esa humillación, y logró confundir, dividir. Acá está la nota que les voy a leer. Disculpen que utilice el teléfono, en general yo no utilizo el teléfono para leer, pero la tengo acá, que se llama El traidor brillante. Me pareció el título más excelente de todos los que he escuchado. Me escuché a medio mundo de los que hablaron sobre la nata todos estos días, ¿no? Esa es la imagen, que la escribe Carla Castelo. Dice así: violencia, decía Jorge Lanata. Lo que necesito es violencia. Con un gesto fastidioso se inclinaba hacia atrás, con el ruido en la silla holgada, las rueditas aplastadas y un sonido insufrible. Era en la revista 21, en el año 2000. Yo hacía semanas que preparaba mi nota 24 horas en una patrulla bonaerense. Había atravesado tiroteos con un chaleco antibalas. Había visto temblar la ametralladora del Cana frente a mí, un pobre tipo pasado de merca que estaba obsesionado con el sueldo y me apuntaba sin darse cuenta, y le temblaba la mano. No era suficiente riesgo eso para la nata. Tuve que meterme en un operativo en los monoblocks a las 5 de la mañana con el grupo Halcón y todos los jerarcas. Ver las patadas de las puertas débiles y las mujeres gritando, llorando porque se llevaban a sus hombres. Vos sos una hija de puta, estás con la yuta, me gritaban. La mujer me escupió. No dije nada. Las cosas que hay que hacer para que te tengan respeto. Jorge Lanata y la primera impresión. Subtítulo de la nota de una de sus colaboradoras. A Lanata lo conoció en su oficina de página 12, minúscula, atiborrada de papeles. Hacía largos ademanes y hablaba precipitadamente. Cuando hacía silencio pensaba y decidía sin mucha explicación. Ya era vanidoso, sarcástico, iba al hueso en las conversaciones y tenía la energía de un remolino. Ideas brillantes, una tras otra en su cabeza, como demonios divinos. Luego, de página 30, hicimos El viaje al fin de la noche, un programa que tuvo poco éxito. Ya era provocativo y su forma de conseguir la información era temeraria. Para conocer cómo funcionaba la asistencia al suicida, nos hacía actuar como suicidas y ver cómo nos iba. Trabajábamos Romina Mangel y yo. Era divertido y siniestro. O sea, las hacía llamar
como que se iban a suicidar, que actuaran. Sí. La nata era así. También un lado oscuro que me parecía sublime, pero me dejaba un gusto muy amargo. Era monumental, incomparable, un experto manipulador que frenaba a tiempo, o pocos metros más, y sonreía frente al vértigo. Fue mi maestro, el primero. Con él aprendí a escribir una nota, a destrozarla, a inventarla. Era un modus operandi que describía muy bien el director de Página 12, de Página 30, Martín Caparrós, cuando decía: no importa si es verdad, que sea verosímil. Claro, por ese entonces denunciaba el monopolio Clarín, desnudaba a las policías, era ponzoñoso con los artistas y era un verdadero capo mafia del progresismo argento. Capo mafia del progresismo argento. Le agrego yo, gorila antiperonista. Conocía el juego del premio y el castigo y jamás pagaba una deuda. Cuando se convirtió, muchos quedaron atónitos. Yo ya lo conocía. No hacía más que usar su capacidad de operación política en otro lado, para otros intereses, pero era el mismo. Escuchen lo que está diciendo, ¿eh? La moral de la nata ya era lo mismo en Página 12, en Página 30, en el portal. El mismo inventor de verdades no chequeadas. Era el mismo, repito. Una de sus más cercanas colaboradores era el mismo inventor de verdades no chequeadas, o sea, inventaba cualquier cosa, pero fabulosas, arrastradas por su inmenso poder de convicción. Solo que ahora jugaba para la gente con poder, con todo su desparpajo, sin rodeos. Hizo el uso del progresismo para generar una moral que no tenía. Escuchen, su colaboradora, hizo uso del progresismo para generar una moral que no tenía y ganar una credibilidad inclaudicable. Esta frase sintetiza los 64 años, no cuando empezó a trabajar en Clarín. La reitero, hizo uso del progresismo para generar una moral que no tenía y ganar una credibilidad inclaudicable. Para unos años, para otros los siguientes. La metodología estaba intacta, su objetivo también. O sea, utilizó la misma metodología cuando estaba en El Porteño, cuando estaba en Página 12, cuando estuvo en Perfil, cuando estuvo en Crítica, cuando estuvo en Clarín. Las mil caras del mismo Jorge Lanata. Quería ser disruptivo, quería ser popular, quería dinero. Consiguió lo que quiso. Lo que dejó en el camino fue un disfraz. Y la nueva indumentaria le calzó perfecto. Era, al fin y al cabo, la generación de los 90. Ahora, escuchen, ¿no? Generación de los 90. Todo el periodismo real que existió antes de los 90... quedó borrado por esa política internacional de un nuevo periodismo. Ahora es una huella imborrable de lo que ha sido el periodismo a lo largo del tiempo. Un golpeador de títulos. Un historiador fantástico. Una marioneta del poder. Lo dice su colaboradora de siempre. Una marioneta del poder, con la certeza de que no había otra forma de hacer un periodismo audaz, beligerante y consumido. No hubo otro como él, multifacético, audaz, capaz de inventar y sostenerlo y olvidarlo después, con una gracia y un garbo envidiables. Los demás no lo alcanzan. Se tropiezan con torpeza, vociferan, gritan, producen entrevistas en la oscuridad sin pregunta. No tienen el más mínimo bagaje intelectual. En fin, que era lo mejor de los peores. Y supo ser el peor de los nuestros. El peor de los nuestros. ¿Recuerdan? Caquistocracia. Lo dice su colaboradora directa. Ese traidor brillante que sonríe desde su oscuro escritorio. Ese fantasma voraz que se comió a sí mismo. El seductor emperador de la falacia. Seductor emperador de la falacia. Nuestro querido traidor. El único. Brillante. Me da una pena inmensa. Con él se muere una parte de mi vida. Y esa fantasía de redención. La verdad que, estimada
¿cómo se llama esta chica? La felicito, Carla Castelo. Sublime descripción, valiente descripción, mejor descripción que esta, que abarca toda su vida sin todos los eufemismos que usaron los periodistas que hoy quieren seguir cobrando de los medios multinacionales. No hay. Nos avala también en ese sentido en la denuncia que hicimos nosotros y que la seguimos luchando, porque vieron que una de las mentiras que hizo en el año 2012 fue atacar a la economía social. Atacó a las cooperativas de Milagro Sala, de Tutti Fiocchi, a las cooperativas de la Argentina Trabaja. Las cooperativas de la Argentina Trabaja, en sus balances, hicieron, y en las memorias de sus balances, hicieron una denuncia, recuperaron una confesión de parte. La confesión de parte releva de pruebas. Como él se dedicó a destruir la economía popular que había generado Néstor Kirchner y Alicia Kirchner, las cooperativas le respondieron en las memorias con este texto que está basado en una página, en una tapa que le publica Noticias, que la tenemos por ahí, ¿no? La tapa que le publica Noticias, donde sale la esposa de la Nata, ¿sí? Él había trabajado en Perfil y demás, le hacen una nota. Esposas, tuvo varias. Bueno, sí, pero esta fue la única que sí hubo, otras salieron. Sí. En esta, ahí está, la tapa de Noticias que enfureció a la Nata con Fontevecchia. Ella había dado una nota para hacer publicidad sobre un tema de arte que estaba haciendo y demás, y la Nata dice, se enfurece porque la ponen en tapa. Y dice lo siguiente, y estoy reproduciendo las memorias de los balances de las cooperativas que se defendieron y se defienden del lawfare que inició la Nata contra ellas, entre otros lawfare. Dice: Sara, tengo una buena noticia para vos, vas a ir a la tapa. Yo me entero de eso ayer al mediodía y llamo a Fontevecchia. Digo, Jorge, la engañaron. Le hicieron una cama, no se hace eso, me dice. Vos sabés, como periodista, que cuando una persona da una nota, el editor no sabe dónde la va a poner. Le dice Fontevecchia a él, le digo, vos me estás boludeando, ¿qué me estás diciendo? Eso decíselo a un político. Si yo mando a hacer una nota, sé dónde voy a poner y vos también, no me boludees. Le contesta la Nata a Fontevecchia. Realmente me enojé. Él se enojó también. Al final le colgué porque no quise discutir. Pero me parece una cagada lo que hicieron. Me parece que no hay que engañar a nadie. Me parece que está mal hacer una cosa así. La nota debe ser a favor y sinceramente no me importa. No estoy discutiendo eso. Sí creo que está mal que le digan a una persona una cosa y hagan otra. Y que se aprovechen de la ingenuidad de una persona que no está acostumbrada a salir en los medios. Se aprovechen de la ingenuidad de una persona que no está acostumbrada a salir en los medios. A mí nunca me hubiera pasado eso. Es obvio, porque yo soy de los hijos de puta que hacen eso. ¿Escucharon, no? Se autocalifica de hijo de puta que hace eso. Engaña a la gente que va a reportear. Y ahora le voy a contar la mía en esta. A mí nunca me pasó eso, porque yo... ¿Cómo? Soy de los hijos de puta que hacen eso. No a los que le pasa. Lo que no puede pasar es que otro hijo de puta como yo me quiera engañar. Porque ahí me rompe soberanamente las pelotas. Entonces reflexiono en voz alta. Quizás Jorge esté escuchando. Te estoy preguntando, Jorge, ¿vale la pena por 10.000 ejemplares más cagar la relación conmigo? Bueno, acá el tipo confiesa que ellos engañan a la gente ingenua. Y yo me acuerdo que cuando ellos fueron a atacar, que fue Nicolás Wiñaski a atacar, a aprovecharse de expresos, a aprovecharse de cooperativistas humildes, les hicieron decir cosas falsas en el reportaje. Y después yo me fui personalmente a hablar, porque ellos editaron un programa en esta línea de lo que estaban haciendo contra las cooperativas, contra la economía social. Y le dije, mira, vos querés que yo te haga querés que yo quiero que me hagas un reportaje a mí, pero yo quiero formar parte de la edición final del programa.
Fue la condición que le puse yo, Guillermo Robledo, a Nicolás Wiñaski y a Jorge Lanata. No aceptaron. Pero yo te explico todo, te llevo todo. Le llevé este mapita, me acuerdo, con todas las obras, las 8.000 obras que hicimos en todo Quilmes, bueno, no importa. Pero fíjese, en la edición no, porque yo tengo que mentir en la edición. Y yo soy el hijo de puta que puede manejar la edición. Te lo está diciendo Lanata, te lo confieso. Eso que pusieron ahí la cooperativa salió de las declaraciones públicas de ayer en la radio. Entonces, esto es Lanata. Esto es la OTAN. Esto es... y hablando de la OTAN y de Lanata, fue en los 90 que asesinaron a Cabezas, ¿no? Un periodista... También que se la jugaba, digamos, ¿no? Exactamente. Al lado de estos personajes, y entonces, mirá qué destino tuvo el otro. Había un poder de edición nacional que yo quiero recuperar acá rápidamente, porque tenemos poco tiempo, pero era el siguiente. Fíjense que después de la Guerra de Malvinas empezaron a aparecer todo este periodismo, para evitar de que el pueblo argentino vuelva y el peronismo vuelva a tener un contenido revolucionario. Se lo digo así sencillamente. Y me voy a dedicar todo este año a demostrarlo, con datos, más allá de lo que ya tenemos. Pero fíjense, en esa búsqueda lo que encontramos. En el año 73, Tayana padre, el padre de Jorge Tayana, el que fue canciller de Cristina, era el secretario de Educación de la Argentina, el ministro de Educación de la Argentina, y mandó publicar, junto con todo un equipo, lo tenemos ahí, el diario de los niños, ¿qué era? Ahí lo tienen, miren. ¿Quién recuperó la experiencia esta? Fíjense, el diario de los chicos, una experiencia revolucionaria de comunicación en 1973, una investigación hecha por los historiadores de la Universidad de Quilmes, que ahora lo vamos a encontrar completo y vamos a hacer un trabajo especial, un programa especial sobre eso cuando tengamos el libro completo. Pero ¿qué recupera ahí? Recupera, Tayana había mandado, se había producido un quincenario, o sea, cada 15 días, en el año 73, se imprimían 600.000 ejemplares en la editorial Codex, gratuitos, de un diario para los chicos para sexto y séptimo grado. ¿Escucharon, no? La edad. Sexto y séptimo grado. 12 y 13 años, y el poder de edición nacional de un Estado que buscaba llegar a la liberación nacional le regalaba un diario cada 15 días con todo un contenido muy profundo a los chicos. Eso era edición nacional, no era solamente todo lo demás que hemos visto en otros programas. Ahora fíjense, el kirchnerismo no lo hizo en los 20 años que estuvo en el poder. Algo falló ahí también, muchachos. Estamos hablando para la próxima, ¿no? Ahora, eso era un poder de edición nacional. Todo ese poder de edición nacional lo destruyó el aparato de la OTAN, que copó las editoriales, fundió las editoriales, copó los periodistas, sacó a todos los periodistas históricos, sacó a los Rogelio García Lupo, a Piri Lugones, a María Victoria Walsh, algunos los hizo desaparecer, otros los sacó de los medios de comunicación. Podemos ahí hablar de Norberto Ceresole. A ver, acá habíamos hecho una compilación de esos periodistas que eran periodistas en serio, no eran comunicadores pagados por la OTAN, hacían periodismo de investigación. El máximo fue lo mismo Carlos Gavetta, un montón de investigadores que hicieron un periodismo que después fue reemplazado por todos estos comunicadores a sueldo de la OTAN, de la cual el general Lanata es la máxima expresión. No hay otra expresión más pura, más evidente, y que tenemos que aprovechar su muerte para hacer una historia de los medios de comunicación desde que murió el general Perón en adelante. Porque como lo vimos en otro programa, no sé si lo tenemos ahí, a González, no lo tenemos. Pero estaba este poder de edición nacional tremendo que había. Fíjense, un diario para los chicos de 12 y 13 años, que no tenía circulación comercial, que se entregaba en forma gratuita 600.000 ejemplares en todas las escuelas del país. Cuando veamos el contenido de ese diario, que todavía yo no lo conozco, digo, fue un descubrimiento, fue hace tantos años de militancia y lo vengo a descubrir ahora, va a ser maravilloso. Bueno, todo ese poder lo
castraron. Lo destruyeron. Lo destruyeron y lo reemplazaron por este tipo de comunicadores a sueldo, con sobre en blanco y en sobrado. Las dos cosas. Las dos cosas. Y los van reacomodando según cómo cambian los objetivos políticos. Los sacan de un medio, los ponen en el otro. Lo ponen en un programa, te pongo en el otro. Un programa casual, ¿cómo es que es la cocinera? ¿Cómo? La cocinera. ¿La cocinera? Sí, hay una mujer que lo hacía, no sé si sigue estando, que hacía recetas y demás cosas y te bajaba línea. No me acuerdo, que también era así tipo un agente, pero no sé, me acabo de acordar ahora. Bueno, pero queremos, antes que termine el programa, mostrar nuevamente los libros que pueden pedir de la editorial Hombre Nuevo, que tenemos aquí, los fue nombrando Guillermo en diferentes programas. Y nos escriben al correo de Argentinidad Latente, le decimos según cuál es el que elijan, el costo y cómo hacemos la entrega, cómo pueden retirarlos. Aquí están. Bueno, antes de pasar al tema de Sousa, algunos comentarios complementarios. Estos comunicadores, o sea, la Nata era un tipo adicto. Sí. ¿No? Adicto al poder. Después fue adicto a la droga, al cigarrillo, pero primero fue adicto al poder, tal como lo describe su colaboradora. Yo pregunto, ustedes saben que un piloto de avión, para subir un avión, cada 15 días le hace una prueba integral de su estado de salud, adicciones, etcétera. Cualquier cosa que detecten, no lo dejan subir un avión que va a llevar 300 personas en un vuelo. Yo digo, los comunicadores no necesitan un control de salud. No generan más daño o consecuencias sobre 50 millones de personas que un piloto de avión que lleva a lo sumo en 7, 10 vuelos que hacen al mes 5.000 personas. Yo creo que sí. ¿Puede un adicto reconocido, orgulloso, estar comunicando y sembrando odio como sembró la Nata, diciendo que había tomado merca de la mejor durante 10 años en dosis que no resiste nadie? Ser el ídolo, hay más, el ídolo de una élite y de una clase media que le cree las mentiras. El adicto es mentiroso, es inevitable, ya lo sabe corrientemente a nivel familiar con cualquiera. ¿Se imagina este tipo? Entonces yo pido que los comunicadores tengan que estar sometidos, como cualquier vos te vas a bañar en la pileta y te hacen un chequeo de salud para entrar, para que no contamines el agua. Claro. ¿No? Y los que están en el Congreso también, de paso. También, desde luego, desde luego. Pero los que están en el Congreso, viste, es otra historia. Esto tiene un poder de comunicación. No, lo que está en el Congreso ya se sabe cómo funciona. Pero esto tiene un poder de daño superior al del Congreso. El Congreso te estafa, te defraudan. Pero también, vendría bien un control de la salud y que se sepa, este señor es drogadicto. ¿Sí? Tiene que saber por qué. Si me bajan a un piloto, no me lo van a bajar a un comunicador que encima reincidente. A ver, le meten la reincidencia a un pobre pibe que se afanó dos panes, reincidencia. Y a un drogadicto compulsivo que sembró el odio en la sociedad argentina, dividió a la sociedad argentina, reincide, encima lo quieren convertir en bronce. La verdad que... Y miren que pasamos de ese trabajo de Tayana padre a la Nata. O sea, pasamos esos jóvenes que leían
ese diario que hacía el Ministerio de Educación de Perón y de Isabel en el 73, que lo manejaba Tayana, a estos jóvenes que votan a Milei. Y Lanata es responsable de eso. Lanata invitó a su mesa de casamiento a Macri, a la mesa principal. ¿Y todo es gratis. Y todo es... Martín Becerra, que es uno de los especialistas en comunicación de la Universidad de Quilmes, decía que, dice en su comentario sobre la muerte de Lanata, que a él le interesaba más la polémica que la verdad, y que hizo un pacto fáustico con el poder. O sea, ¿puede un comunicador que le interesa más la polémica que la verdad ser comunicador en esta sociedad? Yo creo que no. Yo creo que no. Lanata era la impostura de la mentira. Un fabricador de la humillación, que ahora vamos a ver las consecuencias de esa humillación, que la describe muy bien. Fabricó la humillación del lawfare, como parte de la estrategia paramilitar de la OTAN de la decepción. Porque cuando vos hiciste gorilismo desde página 12, fabricando la decepción sobre los exilios dorados de la resistencia peronista al genocidio, eso es fabricar decepción. Agarrando algunos casos de corrupción del menemismo, pero no yendo al fondo. Nunca cuestionó las privatizaciones, Lanata. Nunca. Y se cumplió con la cobertura que hizo el Narcogate, el Yomagate. Con eso se mantenía como con un perfume progresista. Y Mangel llega a decir que hay un idioma Lanata. Lindo tema para tirar, lindo piolín para investigar este tema del dinero P. ¿Cómo funciona el idioma Lanata con lo que dice Romina Mangel de que hay un idioma Lanata y el dinero de la OTAN? Bueno, este fue el señor que produjo esta situación, fue el gran general de la OTAN para la humillación de los argentinos, que ha producido este gobierno. El gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Milei. Para despedirnos, si quieren, veamos, y se lo dejamos como material para que ustedes lo trabajen, cómo estos generales de la OTAN de la comunicación han logrado lo que describe brillantemente el sociólogo brasilero José Sousa. Sousa. Sí. Sousa. Escúchenlo, tranquilo, anoten, manden preguntas, evalúenlo. Es un material riquísimo para ver cómo salimos de esta situación de humillación a la que nos han conducido los generales de comunicación de la OTAN, como fue Blanc y como fue el general Lanata. Bueno, nos despedimos. El pobre de derecha, bajo el subtítulo La venganza de los bastardos, es un libro del sociólogo brasileño José Sousa, publicado en su idioma original en 2024 y todavía no traducido al español. ¿Por qué una parte significativa de los pobres vota masivamente en todo el mundo por candidatos como Bolsonaro o Trump? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Fueron acaso las nuevas formas de manipulación de los medios digitales su causa? Estas son preguntas centrales que se repiten incesantemente en la última década para intentar explicar un fenómeno político novedoso en el mundo occidental. Por lo general, los análisis de este fenómeno de sectores populares votando a representantes políticos de la derecha radical se centran en la cuestión de los medios digitales y las redes como factores causales del fenómeno. Pero, dice José Sousa, lo más importante debe ser centrarse en cuáles son las ansiedades de las clases populares a las que apuntaron esos mensajes políticos.
¿Por qué la prédica de la extrema derecha encuentra terreno fértil entre los empobrecidos? ¿Por qué razón porciones significativas de las clases populares que no tienen nada que ganar con candidatos de derecha, solo perder especialmente desde el punto de vista económico, votan a quienes los perjudican? Hay una inclinación a considerar que se trata de una decisión irracional. Y se la considera irracional basándose en la idea de que el factor económico es el criterio más importante de la racionalidad humana al momento de tomar una decisión, como es el caso del voto. Pero Sousa considera que la mentada racionalidad económica, como motivo del comportamiento humano, es una perspectiva incorrecta. Parafraseando la tradicional expresión política popularizada por Bill Clinton en los 90, Sousa dice: no es la economía, estúpido. Las personas, dice Sousa, tienen como motivación última de su acción social la dimensión moral, no la económica, como suponen el liberalismo y el marxismo. Es decir, se trata de la lucha por el reconocimiento social que garantice la autoestima y la confianza en sí mismo. Todos somos seres frágiles y vulnerables, y existe una mirada negativa o positiva de la sociedad para con nosotros, por lo que esta necesidad de reconocimiento es más elemental que cualquier otra necesidad humana. La economía moderna inventó ecuaciones y números para crear la impresión de ser un conocimiento científico que puede reclamar neutralidad técnica. Todo está preparado para que nos olvidemos que toda forma de producción y circulación de bienes tiene implícita su propia noción de justicia, que dice que unos lo tendrán todo y otros nada, o casi. Se ha hecho todo lo posible para que la economía deje de ser mirada como economía política. Lo que pasa por ser una cuestión económica neutral es de hecho un esquema de producción y distribución de bienes de acuerdo con un principio moral. El núcleo de todo modelo de producción y distribución tiene en sí una elección moral, quienes ganan y quienes pierden. Un modelo económico que se autotitula neutral se pretende a sí mismo como definitivo, natural, que no tiene alternativas, como la única forma económica posible, que no está dispuesta a someterse a la crítica. Como lo planteó Hegel, nuestro comportamiento está determinado por la más básica de todas las necesidades: el reconocimiento social de nuestra dignidad y singularidad. El motivo último es siempre moral, lo sepamos o no. Y esto implica que los pobres votan por los candidatos de la derecha por causas morales, no económicas. Y estas causas morales no suelen ser las que suponemos. Como que los pobres se caracterizan por su conservadurismo moral o que se oponen a la actual agenda de las costumbres. Se trata de heridas morales más importantes, esencialmente de la humillación como experiencia cotidiana, que desde afuera no se logra comprender en sus efectos reales. Por eso, la lucha por el reconocimiento que persiguen los humillados deriva en el apoyo a las derechas radicalizadas. También es común analizar la incidencia que tienen las adhesiones a iglesias conservadoras por parte de gran parte de los votantes pobres. Pero no basta con una simple cuestión de fe como explicación. El análisis debe ir más profundamente. La pregunta en este caso debe ser: ¿por qué tantos pobres buscan las opciones religiosas conservadoras y no otras? Y la respuesta nos lleva de nuevo al mismo terreno moral. Debemos entonces reconstruir la causalidad social en todos sus eslabones de significado para llegar a las motivaciones reales del problema. Si no logramos acceder a esas causas, dice José Sousa, no entenderemos nada. En primer lugar, debemos entender que las causas generales que determinan el advenimiento de la extrema derecha no son nacionales, porque su telón de fondo es el capitalismo financiero global,
que enriquece a unos pocos a expensas de miles de millones. Jesse Sousa elabora una teoría para establecer esas causas, la que llama el síndrome del Joker. La película Joker, de 2019, toca un punto neurálgico de nuestro tiempo al reconstruir la figura del ciudadano empobrecido, que toma conciencia de su ira y reacciona de manera prepolítica, haciendo justicia por mano propia. La figura principal, el Joker, a diferencia de lo que podemos suponer, no es una figura rara. Por el contrario, es una figura típica de nuestro mundo. El cuadro patológico que muestra el Joker no es más que una exacerbación de una característica normal y generalizada en el mundo neoliberal del capitalismo financiero. Nuestro antihéroe es pobre, cuida de una madre enferma y es constantemente humillado en casa, en el trabajo y en la calle. Humillado por su madre, por sus colegas, por el gobierno, por los otros. Y es humillado finalmente por la atroz soledad que le hace vivir una vida sin imaginación ni fantasía. Esto es el punto central de lo que Jesse Sousa llama el síndrome del Joker, la experiencia de la humillación. Esto es algo que las personas que forman parte de las clases privilegiadas no sienten y por lo tanto no saben qué significa. La élite y la clase media no tienen la experiencia cotidiana de la humillación. Los signos de los nuevos tiempos están impresos en la vida cotidiana. Malos salarios, trabajo precario, culto a los ricos, odio a los pobres, recorte del gasto social, desorientación y falta crónica de esperanza. Cuando la realidad se vuelve insoportable, la huida a la fantasía resulta inevitable. Aún más no sea para hacer la vida mínimamente soportable. El Joker siente soledad y aislamiento extremos, al igual que los nuevos oprimidos que se encuentran solos e indefensos, que ya no cuentan con la protección de sindicatos o partidos políticos, instituciones que protegían a la clase obrera, y que fueron arrasados por el poder neoliberal que les declaró la guerra en los 80. El tipo de rebelión a la que esta categoría social caracterizada por el Joker está destinado es el mundo de la anarquía, de la rebelión ciega, sin estrategia o propósitos definidos. La pobreza y la humillación se viven como dolores personales e intransferibles, lo cual demuestra que el Joker es la figura social más típica de este mundo, en el que la pobreza se vive como una culpa personal por las propias víctimas. La legión de olvidados y humillados, los Jokers que crecen cada día, tienen una rabia y un resentimiento contra el mundo que no pueden explicar ni dirigir, que no pueden canalizar, solo pueden vivir su humillación con culpa individual. La más perfecta dominación social no surge de la violencia y la fuerza ejercida desde arriba, sino del convencimiento de los oprimidos de su propia inferioridad y que ser pobres es su propia culpa. Jesse Sousa vuelve entonces a la pregunta central: ¿cómo es posible que los pobres voten y apoyen a los candidatos de extrema derecha que representan a las peores élites y a sus mayores enemigos? Una respuesta habitual es dudar sobre el grado de inteligencia de estos sectores empobrecidos, lo cual no es cierto. Y otra respuesta dominante parece aludir a su perfil conservador, lo cual acerca a ciertos partidos de la derecha o a la influencia de la Iglesia. Pero sigue siendo una explicación incompleta. Lo que importa es establecer qué hay detrás de esas elecciones. Un problema es que los pobres y desposeídos son los que menos interpretan cómo funciona el mundo social, aunque suelen ser los mayores víctimas de todos los prejuicios creados para oprimirlos. Para evitarlo se requieren instituciones de protección como sindicatos y partidos políticos y esencialmente una educación crítica para develar sus mecanismos sociales. Es decir, lo que falta es todo lo que hemos perdido o estamos perdiendo. Los Jokers del mundo y su sufrimiento son la materia prima esencial de cualquier clase dominante. Pero, ¿cómo se construyeron los Jokers? Es decir, los trabajadores sobreexplotados, humillados y precarios. ¿Cómo se convirtió esta nueva clase en la materia prima de la extrema derecha mundial? Se trata de una revolución reaccionaria desde arriba, que aprovechó la ola de concentración de los grandes medios de comunicación
en manos de poderes vinculados a las élites económicas como la financiera. Se ha generado una feudalización en la esfera de la comunicación pública que permitió que la información se volviera un insumo destinado a impedir la reflexión de la sociedad, eliminando la pluralidad de opiniones y generando un terreno fértil para la manipulación de los ciudadanos. En este contexto de desinformación y debilitamiento del espíritu crítico, se comenzó a atacar al discurso multicultural y de defensa de las minorías, insinuando que ambos conceptos son la causa de la decadencia económica de la mayoría. Una consecuencia adicional de la crisis de los medios de comunicación es la eliminación de la separación misma entre verdad y mentira, preparando el terreno para la difusión masiva de noticias falsas hacia un público que ya no logra saber qué es real y qué no. La mentira es un arma de guerra que se utiliza no solamente contra los enemigos, sino con el objetivo de enfermar a la sociedad llevándola a un estado de guerra latente, rompiendo todos los acuerdos implícitos en los que descansa la vida social. La disputa política se transforma en un juego de todo o nada, en donde lo único que importa es ganar. Ganar a cualquier precio. Esta tierra de nadie reinstala la barbarie como expresión de la política. Este escenario produce una confusión total en la sociedad que resulta beneficiosa para quienes buscan un lucro incontrolado, ya que la confusión impide cualquier defensa articulada. Manipular el odio y el resentimiento de los perdedores del neoliberalismo es la intención de todas las campañas de la derecha radical, sea Donald Trump, el Brexit o Bolsonaro, ocultando las causas objetivas de su empobrecimiento y marginación. Otro mecanismo utilizado por la extrema derecha es recurrir a un lenguaje de emancipación para defender el ascenso individual de las personas más capaces, justificando y legitimando la idea de meritocracia. De este modo, nunca se menciona y siempre se oculta la verdadera razón del empobrecimiento general de las mayorías y causa del consecuente resentimiento que eso provoca. Paradójicamente, quienes más creen en la meritocracia, que dice que uno puede lograr solo con su esfuerzo individual una buena vida, son los más pobres, es decir, precisamente sus mayores víctimas. Como los pobres creen en la falacia de la meritocracia, la culpa de su fracaso social sería suya, y por lo tanto, para evitar esa profunda herida narcisista en su conciencia, la alternativa que les queda es culpar a otro, si es posible a alguien más frágil que ellos mismos, ya que la propia lógica de la falacia meritocrática les impide odiar a los que se encuentran por sobre ellos en la escala social, a sus verdaderos dominadores. De esta manera, se le invita a odiar a los más frágiles mediante un doble mecanismo. Por un lado, se genera una idealización e identificación con el más poderoso, con el opresor, que hace que las personas en estado de desprotección y debilidad, por efecto de esa identificación, se vean a sí mismas como fuertes y temibles. Por otro lado, se ofrece la posibilidad de atacar a los más débiles sin temor a ser moralmente señalados, compensando de esa manera el sentimiento de impotencia y resentimiento que sienten en relación con el mundo. Los asuntos públicos han sido cuidadosamente reemplazados por agresiones personales, para lo cual las redes sociales se convierten en terreno ideal, dando rienda suelta al odio y resentimientos privados. Los medios de acceso a la conciencia individual cambian y se ubican en Internet, creando burbujas anónimas sin control a los fines de la manipulación política. Algunos sectores se muestran y otros se ocultan en un algoritmo sin control y las redes se convierten en un peligro inmediato para la democracia. El clásico espacio de la interacción de la vida pública, la calle, da paso a una performance virtual de los fantasmas psíquicos y psicosociales de cada uno. La concepción de la política tal como la conocemos se ha transformado. La esfera pública se empobrece como espacio para el debate y confrontación de ideas.
El mundo privatizado de los individuos se ve expuesto a una segunda desposesión, se lo reduce a una mercancía vendible con fines de manipulación. En lugar de un espacio de interacción, encuentro e intercambio de experiencias del mundo, ahora tenemos un solipsismo virtual que nos aprisiona en burbujas de odio. Las calles ahora pertenecen a la extrema derecha. Jessé Sousa llama falso moralismo al espíritu que unió a la clase media y a la clase trabajadora precaria que en 2018 llevó a Jair Bolsonaro al poder. El falso moralismo es el recubrimiento del arcaico racismo racial con una fina pátina de racismo cultural. Si antiguamente la culpa radicaba en el factor racial del individuo, ahora el defecto es el factor cultural, es decir, la influencia inconsciente de la cultura en la que se nace y se forma un individuo. Las personas que son estigmatizadas por el racismo cultural son las mismas que fueron antes discriminadas por el racismo explícito. El cambio tiene un objetivo: ocultar, moralizar y legitimar al racismo. Todo sucede como si no se tratara de racismo, por el simple hecho de no utilizar la palabra raza, sustituyéndola por la palabra cultura. Este mecanismo de ocultamiento permite una característica particular de nuestro presente. Las personas se sienten liberadas para odiar a los más débiles, amparados en el racismo cultural. El racismo es una categoría que, por su lógica simplista que enfrenta lo propio con lo extraño, permite eliminar todas las dudas sobre el funcionamiento social, entregando a aquellos que carecen de un mapa cognitivo claro una herramienta conceptual que le brinda solución a esta carencia. Y esa herramienta es el racismo, que les acerca a una explicación sencilla de cómo funciona la sociedad. Y estas explicaciones simples y sencillas del complejo funcionamiento de la sociedad, como son el racismo o las teorías conspirativas, resultan irresistibles para un público sediento de autoestima y distinción social a expensas de quien sea. Los líderes de la extrema derecha destapan la alcantarilla que prohibía formas explícitas de racismo, que ahora se transmutan en una dimensión ética. Por ejemplo, se construye la idea de un pueblo corrupto, integrado por los más pobres y excluidos, a quienes se les asignan todos los pecados amorales de la pereza y la apatía, vistiendo al racismo con un ropaje cultural pseudocientífico. Este camino de explicación de cómo son las cosas, disfrazada de rebeldía ante lo corrupto, aglutina a todos los frustrados que culpan a la vida y a los demás de su desgracia, y proporciona emoción, simula participación política y otorga un sentido de orientación para aquellos que habían perdido el tren de la vida. Lo que busca este sentir social es un culpable externo para la sensación de fracaso de aquellos que no poseen capital económico ni cultural. Este sujeto necesita encontrar un culpable para una gran herida narcisista, que es vivida como una incapacidad personal y no como una consecuencia social. Se libera entonces una cruzada moral del bien contra el mal, lo que le da al racista una falsa justificación moral para comportarse como tal. En ese objetivo, el racismo recubierto de una pátina cultural le brinda a buena parte de la población una herramienta simple para alcanzar esa comprensión y posicionarse en un lugar moralmente superior, el de los buenos. El odio popular no se dirige contra los sectores de poder que reproducen la pobreza de la mayoría de la población. Esa es una de las funciones de los medios de comunicación, blindar cualquier referencia a los ricos y poderosos como la verdadera causa de la pobreza. Cuando se culpa a la víctima, el poder se vuelve invisible. Y no hay nada mejor para la reproducción de cualquier privilegio que volverse invisible. Y cuando el camino de la indignación contra la injusticia está cerrado, el camino que queda es dirigir la ira hacia los más débiles, hacia los únicos incapaces de defenderse. De ahí que se direccione el odio hacia los más pobres, los inmigrantes, las mujeres, los negros, los marrones o la comunidad LGBT. Una canalización de la ira que garantiza dos cosas: la comprensión del mundo social de una manera sencilla y conveniente,
y la certeza de su superioridad moral sobre los demás. El mecanismo del falso moralismo que sustituyó al racismo racial por el racismo cultural es una estrategia también aplicada a la propia dominación mundial del norte global contra el sur global. La oposición cuerpo-espíritu que ha gobernado a Occidente desde sus inicios se construye como una oposición entre la mente y el cuerpo. La inteligencia y el conocimiento, reflejando la moralidad y la estética, en oposición al cuerpo, que es percibido como el reino de la animalidad, el de las pulsiones sexuales y agresivas. Dentro de esa oposición, quien domina tiene que estar relacionado con el espíritu, la mente, la inteligencia, y quien es dominado se asocia con el cuerpo, lo humano primitivo y lo salvaje. La vieja dicotomía decimonónica retorna: civilización o barbarie. Y sea para oponerse a sociedades, clases sociales, razas o género, siempre se utiliza la misma dicotomía moral. Y en base a esta oposición se ha impuesto la idea de que las sociedades del sur global, como las latinoamericanas, africanas o asiáticas, son endémicamente corruptas, a diferencia del norte global en el que la corrupción se percibe como un mero problema individual, jamás sistémico. Así se ha justificado históricamente el saqueo de los países del sur global, incluidos los golpes de Estado, con la idea de que se trata de sociedades poco confiables que merecen ser controladas y dominadas. Esta idea circuló por todo el mundo, surgiendo de las universidades y de los medios de comunicación, y ahora circula en las redes sociales y en los contenidos culturales, lo cual explica por qué la muerte de palestinos o inmigrantes africanos no cause mayor conmoción en los países occidentales y mucho menos en los del norte global. Así, las sociedades supuestamente más impersonales del espíritu y el intelecto serían más democráticas y moralmente superiores a las culturas corruptas del personalismo y el afecto. La supuesta mayor honestidad y moralidad atribuida a los dominadores y la ausencia de estas virtudes en los dominados asegura la reproducción de todos los privilegios injustos. Como ya hemos dicho, un mecanismo perfecto para perpetuar un estado de dominación a lo largo del tiempo es convencer al oprimido de que en realidad es inferior. Cuando se alcanza ese estado de conciencia en los de abajo, el esquema de explotación y humillación se institucionaliza y se estabiliza. Cada vez que el pueblo elige a alguien vinculado a las agendas populares, la élite toca el bombo del falso moralismo de la corrupción y lo hace porque necesita del poder del Estado para perpetuar sus beneficios. La élite debe fingir que su conmoción moral es real, pero necesita del apoyo popular a esa postura, y ese rol de apoyo lo ocupa la clase media, que entra en este juego moral por su fantasía de creer que forma parte de la élite, cree pertenecer al grupo de los que dominan. En verdad, ni la élite ni la clase media tienen ningún problema con la corrupción, siempre y cuando sea cometida por los ricos del mercado. No les preocupa la corrupción, sino cualquier forma de inclusión popular que pueda perjudicar su reproducción como clase. Pero como la combinación élite-clase media es minoritaria en Latinoamérica, no gana elecciones. Para lograrlo necesitan ir más abajo en la escala social y convocar a amplios sectores populares a adherir a estas ideologías construidas para hacerlos actuar en contra de sus intereses. Pero el moralismo de la clase media es diferente al moralismo de los pobres más acomodados, como los trabajadores precarizados. El falso moralismo clase mediero de la corrupción selectiva no impacta con fuerza en el sector de pobres insertados en el sistema. En ellos aparece otra forma de moralismo, la diferencia entre pobres honestos y pobres delincuentes. Y allí radica la verdadera función de los que ocupan el último escalón de la jerarquía social, los excluidos, los marginados, la función de ser humillados y despreciados por todos los que están encima de ellos. Existir para ser odiados. Y el dispositivo por el cual se dispara este odio es a través de su deshumanización. Se trata otra vez de una nueva forma de simplificación con el objetivo de entender cómo funciona este mundo social, confuso y complejo, asegurando un esquema de comprensión de la vida que ayude a darle sentido al mundo, la oposición entre ellos y nosotros. Porque tener un sentido es una necesidad ineludible para todos los seres humanos, no importa la época. Ya lo decía Max Weber,
la búsqueda de un sentido a la vida es tan necesaria que en su ausencia cualquier cosa, incluso la idea más insólita, puede ser aceptada y llegar a ser verdad. Y la segunda década del siglo XXI le está dando la razón.